para cerrar el audio un segundo. Ahí les va a Lo pon- pedir que autoricen ustedes a grabar. Y ahora, Patri, yo ya te hago a vos ¿A dónde la pide que autoricemos? Arriba. ¿A dónde dice arriba. aceptar? Sí. Y ahora te hago a vos administradora ya. ¿Mm? Ay, es un En- montón. Es un montón, pero ya estás. Ahora vos ya podés compartir, ya podés hacer todos los chiches. Ah. Bueno, íbamos Pero acá. están No, diosas, están eso, hermosas. eso quería ver si se podía, por ejemplo, silenciar el micrófono por algún inconveniente que hubiera acá, qué sé yo. Sí, Tengo, vas a tu micrófono y le claro, y pones el lo, mute. el mute. Te tenés que Sí. levantar porque te dio miedo y tengo que ir al baño. Paro el video, así, chao, me voy al baño. O aparece Pepe, como en Bueno, el video, No, como en el acá video. aparecen todos, la perra, el gato, bueno, bueno, pero eso esas pasa, cosas. chicas, no se crean que son las únicas que vienen los perros. ¿Saben las cosas que he tenido así con el perro acá diciendo esperen que... No, o que tocan el timbre. Sí, Me dice la también. Sí, Paulina, mami, no se preocupen si esto pasa siempre, a veces hay que esperar, porque es sí. tecnología, porque a mí me había agarrado, ¿viste? No, dice, siempre pasa, dice, todo lo que, esto, la gente está acostumbrada a que pueda suceder un percance. Sí, 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 no, Bueno, eso vos quédate tranquila porque puede pasar y se entiende, no pasa nada. bueno, ahora práctico, comparto Dale, pantalla. sí, Ahí voy al presi que me dejó acá la Pauli. sí, y tenés que darle en Ese, presentar todavía ahí sí, y ¿lo ahora ven? presentar. Sí lo vemos, pero eso, Ahí está. sí, tenés que fíjate Sí, de nuevo porque se te ve la barra. ahí, Ah, ahí. ahí está, eso. Yo ya lo Perfecto. dejo así entonces, listo. Está excelente, Sí. Bueno, listo. ningún problema. Entonces Eso le era lo que me esperamos a la preocupa. Ya lo Dani. dejo, Bueno, yo yo ya lo digo, dejo listo. sí, si había algún problema más, pero no, No, era eso, era, Ah, era las inseguridades propias. no, pero excelente. No, y ahora Dani ya debe estar por venir, se está a- pintando. ¿sí? No crean que son las únicas que se ponen nerviosas, nosotros también nos ponemos Pero la nerviosos. tienen clara, ustedes son hermosas. Un No, pero montón. Ustedes lo hacen una vez por mes, ¿verdad? una vez por mes, una Está vez por mes. bueno, digo que también es un montón, ¿no? Poder pensar estos espacios de charla y de encuentro, porque también tiene que ver con encontrarnos un poco fuera de todo esto que nos pasa todo el tiempo, con la tarea, con el Ujú. contexto. Entonces y hay que ponerle, porque es voluntario, nosotras sabemos lo que es. Sí. Pero bueno, Sí, es pero son que espacios que son, uno lo valora mucho porque escuchás a gente que está comprometida con su trabajo y se aprende un montón. Entonces, hay un enriquecimiento en todo esto otro que es crear vínculos, conocimiento, pensar desde otros lugares. Está bueno. Y sí, sí. y conocer qué hace el otro, Hola, porque por ahí, Dani. Buen día. hola, ¿Está A hola, la bien ahí Dani la se le, luz? a la Dani se le pueden aparecer los perritos, la negrita, la mole. Acá están. No Sí, se Acá pueden sí. está. aparecer. La, ¿El la, Firu? la ¿El Firu? Paulina, No, eh, yo estoy encerrada en la habitación roja que acá tienen prohibido el acceso. Los que pueden sentir es ladrido, pero no. ya la Paulina se fue, que es la única que ahora está conviviendo, pero consiguió un departamento, va a alquilar ahora, se ha ido a Belleville, pero ahora se vuelve porque está con cosas, entonces no le conviene estar yendo y viniendo. Así que, bueno, consiguió acá cerca, en Barrio Alberdi, y yo vivo en Barrio Alberdi, y ella consiguió un poquito más arriba, que está bueno, un complejito, Qué y bueno, lindo, Patri, qué está, lindo. está contenta. Qué bueno. ¿Está bien la luz ahí, chica, o me da mucha resolana? sí, no se te ve Da un clara poco de la contraluz. cara. Y porque tenés Mm. la ventana atrás,
Ay, sí, entonces voy a buscar otro lugar. Dani, ¿y la ventana si la oscureces? Ya está oscurecida. Ahí me Poné voy la a otro silla lugar. contra el mueble, o sea que da para el fondo del mueble. Sí. Yo no me puse en otro lado porque tengo un cuadro grande así de Evita. Después tengo un cuadrito que me regaló la Daniela, que era de la madre. Entonces es como mucho. Hay que... Eso. Espacio neutro, decís. Es más neutro esto, es más neutro. Sí. Es que yo vivo en un departamento re chiquito. No, pero se puede blulear también en el fondo. Cuando uno no quiere que se vea, vos pones, Sí, vieron que está medio difuso el mío. Sí. sí. Bueno, entonces Por- el Y que blur, también está bueno eso. le das blur y, y no se ve. Y después hay otros que son muy graciosos, que te pone una playa de fondo, que Sí, o una cocina armada, que la vea así lejos, un bar, una ventana en París. He visto esto también. Ay, sí, qué sí, sí, lindo, ¿eh? hay Sí. algunas que son así tipo fantasía. Yo tenía una paciente que se ponía una nave espacial. Ah, Qué bueno. bueno. Ahí estás, Dani. Ahí va. Estás muteada, Dani. Tengo temor de que cambie el internet ahora y que posiblemente si me voy a otro lugar no llegue. Si bien es más amplio, ¿Por no qué llegue. cambiaste, Dani? ¿Por qué internet estás usando ahora? Claro, Fivertel. Ahí va. Fiverr, ¿te digo antes que Ah, tenía? tenía el Sudecor. Y Ah, ahí, sí. bueno, total, a mí no me tienen que ver. Escucha, pero viste que también es cierto que el Sudeco no andaba bien. No, no me llegaba. ¿Viste la actividad pasada, Sole? Sí, No, no me pude casi conectar. A mí la Paulina me dijo que me cambia, claro, pero de todas formas, no sé si ahora es tanta la diferencia del pago. Yo pago 11.000 pesos con Fiverr. Y siempre tuve Fiverr, Cablevisión, o sea, nunca cambié, yo sigo como lo Claro, viejo. sí. No, yo me fui a la pieza de Juan, que está acá nomás, y no pude estar en la reunión. Por eso ahora me volví a ir y me dio temor a que se desconecte. No, está Pero bien. bueno, no, sí, yo con Fiverr no he tenido problemas, No, va, yo tampoco, salvo nunca cuando tuve. hay problemas generales, pero si Sí, no, no, yo tampoco nunca tuve, por eso no quería, no me, si bien es más caro un poco, pero no tengo mm, ganas de renegar, porque encima no es, no, en Belleville conoces a la gente que te puede arreglar, pero acá sí. un día me Sí. olvidé de pagar me había quedado una boleta colgada de la luz, me la cortaron. No tuve como 15 días, le hablaba a unos amigos que trabajan en EPEC, ¿no? Dice, ya no podemos nosotros porque está privatizada, así que me prestaron un cable y conectaba una luz de... No, no, Sí. estando en la ciudad no tenés contacto. Yo en Belleville a veces me olvidaba y me avisaban, me decía, Pati, te estamos por cortar la luz, anda a pagar. Acá no. Claro, eso no Claro, existe no. acá. Bueno, ahí se ve mejor, creo, ¿no? Sí, 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 sí. se te ve bien, sí. Se te ve muy Sí, bien. sí. ¿Cómo han amanecido, chicas? Ay, ¿Contentas? estamos Ay, así nerviosas. sí. Pero Yo me bueno, imprimí bien. acá la presentación, me imagino, pues yo soy... Sí, yo soy como Sí, vos, Daniel, estructurada. sí, y yo la desestructuro a la Paulina también, demasiada paciencia me tuvo estos días, porque yo soy, además soy como ansiosa, no sé si ansiosa, soy dispersa, entonces ella me está explicando algo y yo estoy pensando otra cosa, ya, entonces pobre, y ella que es reestructurada también, demasiado, pero no me manda a Sí, la mierda. La otra Sole, sí, Claro. No, no es poca cosa, no es no, la poca otra sí, cosa la que más uno, grande sí, me hubiera mandado a la mierda. Me no es ¿cómo le manda a la poca vamos a mierda. cosa tener que que dar para editar ¿cómo se llama? Ay, ya me olvidé, la edición, ¿cómo es la que está con Ana María, la psicóloga? Agostina, no, pero Agostina, la vamos a tener. Agostina ahora estuvo con un problema de salud, creo que había tenido como una peritonitis, algo así, que por eso no estaba participando, que la habían Ah, operado, así que ah, porque ya estamos no sé, grabando, digo, después vamos a tener que editar esta parte. Ay, sí, sí. perdón. No,
no hay La problema. sacamos. Después nos fijamos Cierto. y la sacamos, esa parte. Hay que ¿Sí? controlar los Sí. minutos, van a ser 20 minutos más o menos los que vamos a tener que Sí, y recortar. nosotras, ustedes nos van a ir marcando el tiempo. Sí. Bueno, Sí. nosotras creemos que los cuadros te van contextualizando bastante, Ujú. pero bueno, capaz que nos extendemos un poquito más cuando hablamos de los casos, pero bueno, ahí Sí, la parte de presentación es más acotada, porque me parece que lo lindo de Mm. igual, compartir tiene que ver con la tarea, con unas cuestiones concretas, ujú. familias, qué sé yo. Entonces, Y bueno, un poco el propósito es poder, esto, ¿no? Que va surgiendo de tener, empezar a pensar y un reconocimiento de la tarea de otros, de otras, y, sí. y que uno a veces lo tiene como difuso, lo desconoce. Incluso al interior del Poder Judicial nos pasa muchas veces que está todo tan fragmentado que cuando nos encontramos con compañeros de otros equipos que pertenecen a otros ámbitos, también nos hace bien, nos fortalece, nos ayuda, porque si no trabajas en mucha soledad y Pero, te abruma. Patri, guardate todo eso, porque eso lo tenés que decir en el Ateneo, por favor. No, es que es mucho. Encima, recién encontré un libro re lindo de Carballeda que habla de la entrevista social y también, ¿no? Cómo va recuperando todas estas cuestiones de la escucha como proceso. Bueno, uno va abriendo el juego y digo, no sigo leyendo porque te van saliendo No, otras cosas que son para diferentes momentos y digo, cuánta cosa que uno hace y por ahí está bueno empezar a revisar las prácticas, compartirlas. Y qué bueno Nosotros en esto que el, decís de también compartir las prácticas y también esto que dijiste, la lectura, porque Sole compartió un libro, vos estás sí, hablando de otro libro. Tendríamos que tener algún espacio de, digamos, no sé si de divulgación en ese sentido, un pequeño resumen de los libros, para ver qué nos va inquietando a leer, a seguir. Eso está bueno también. Dentro de Apia podría ser Sole, ¿no? En un momento se pensó dentro de la página que hubiera un dossier o un apartado donde estaban las lecturas recomendadas, donde Sí. hubiera tanto artículos de los socios como caminos, o sea, como una biblioteca de Apia. ¿Te acordás que se había hablado? Sí. Pero bueno, hasta que no logremos articular, no logremos bien acomodar los espacios, se complica. Ya creo que cuando empecemos con el Instagram, la posibilidad de alguna página o algún espacio donde creo que en el mismo Facebook también se podrían poner carpetas de bibliografía o una biblioteca virtual. Habría que ver cómo se Sí, puede implementar. eso está Recién bueno. son las y media, van a ser las y media. Generalmente esperamos ¿Ahí se ha5 minutitos. agregado alguien Sí, más? Sofi Ferrero. Hola Sofi, buen día. María. Hola, buen día. Acá estamos esperando que vayan cayendo y después empezamos. Ah, Así que, bueno, será cuestión de ir dando forma. y es todo es un trabajo, pero es muy constructivo eso, porque cada uno aporta desde lo que va, desde lo que le va llegando, desde lo que, bueno, desde los saberes que va recopilando. Está bueno. Sí, por ahora dentro del WhatsApp, por ahí sí se comparten actividades de formación, sí se comparten pequeños artículos, sí se comparten a veces artículos de divulgación como Ujú. disparadores, ¿no? Para pensar. Sí, claro. Por ahora tenemos esa estructura, ya se irá complejizando. La vamos a tener que tener en cuenta.
Está bueno, sí. A ver, 1:30. Yo voy a volver a poner en el grupo. Dale. Ahí está. Cuando termino de aprieto dejar de compartir, ¿no? Sí, dejar de compartir. Y ya con eso. No como yo que lo apreté antes y corté todo. ¿Cortaste una del Ateneo? No, era una de la maestría. Y yo ni sabía. Pero me fui en horario, pero todos querían seguir y yo me fui y chau. Y Se yo tengo fueron que, todos. yo después cierro. Sí, Sole me- cuando nos despedimos, vos pones cerrar para todos Ahí sí. y se cierra. Hay una psicóloga, Patri Ángeles, no me acuerdo el apellido, que cuando vos te fuiste entró en tribunales de acá de Belleville. Dijo que A va a la estar, Angélica, es con C el apellido. Sí, la Angélica que ella entra cuando yo me voy. Sí. bueno, estaba muy contenta de que la Ah, hayamos invitado. Iba a tratar de estar, tenía otra reunión, así que por un ratito iba a tratar de estar. La Angélica, ay, yo no ¿en la tu lugar conocí. entró una psicóloga, Patri? ¿No Sí, entró otra trabajadora social? no, Ah, no. ¿Y por qué es eso si no son roles intercambiables? no, porque es así, en el interior, la verdad que hay pocos profesionales, o sea, en el interior éramos 3 trabajadoras sociales eh, y cuando, yo voy a contarle esto más o menos cortito. Se crean los equipos técnicos del interior o multifueros, entramos por concurso una psicóloga y yo. Y ya estaba trabajando Andrea Maggi, que ya había entrado como empleada jurisdiccional, ya había entrado como empleada, no como trabajadora social, entonces ella pasa también al equipo, pero ella no había entrado como a la parte de servicios judiciales. Y una trabajadora social que era Norma Re, que se jubiló ya, se había jubilado, que ella había entrado lo que era en ese momento el juzgado de menores. Entonces, éramos 3. Eh, y lo que reclamaban era que necesitaban más psicólogos, por el tema de que allá hay mucho reclamo en relación a la parte de las fiscalías por las pericias de abuso sexual, eso. La verdad que fue toda una cuestión también que se generó de mucha incomodidad, hubo enojos para conmigo también, ahí, no de mi compañera, sobre todo de mi colega, que yo me vine, pero la verdad que yo no lo decidí. Yo cuando hago la nota para pedir el pase, incluso me dicen propone a alguien y hay una colega que está yendo a Villa María que es de Belleville y no le dieron el pase, su coordinadora no se lo dio, o sea, eso ya era un tema administrativo. Y sí se genera el ingreso de Ángeles, porque, bueno, la psicóloga que estaba, la demanda estaba más radicada en lo penal, que eran las pericias. Por eso debe haber entrado una psicóloga en una trabajadora social, lo cual también tendría que haber entrado otro trabajadora social, porque Belleville es una jurisdicción muy grande, no es solo la Mm. ciudad de Belleville. Sí, todo el Entonces departamento. es como un montón. Y nosotras, bueno, eso es lo que se lucha
la lucha que hemos tenido nosotros a nivel de reclamo, la cuestión de los equipos técnicos es más profesionales, también el rescalafonamiento. Nosotros no tenemos una carrera dentro del Poder Judicial, como tienen los abogados. Nosotros llegamos al cargo más alto, que es administrativo. Claro, estamos en Nada el más. escalafón administrativo, igual Ahí que... saludo, hola Ana María, estamos, Hola Ana ¿cómo María, estás? buen Estamos día. Hola. esperando todavía un poquito y bueno, justo nos estaba contando Patricia que bueno, que hubo un reacomodamiento dentro del equipo donde entró una trabajadora social en el cargo de una, perdón, Al una revés, al psicóloga en revés. el cargo de una Sí. trabajadora social. Entonces, bueno, cómo se hacen intercambios de roles que no son intercambiables, o sea, las competencias, y estábamos preguntando por qué había pasado eso. Estamos esperando un poquito que se sumen También más. es cierto que hay en el colectivo de equipos técnicos, somos muchos menos los trabajadores sociales que los psicólogos. Mm. Eso también. Hay como un análisis, digamos, de la cuestión institucional en ese sentido que tiene que ver con eso, ¿no? Las coordinaciones también están a cargo de psicólogos, la mayoría, y no de trabajadores sociales. Porque hay como una jerarquía también, que es muy interesante de poder analizar. Ay, En el equipo nosotros hacemos todo interdisciplinario, pero hay equipos que incluso Que no. las intervenciones son separadas. Ujú. ay. Bien. Hola, Andrea. Hola. ¿puedo decir una cosa? Sí, Desde el Consejo de Médicos, los que integramos también el Comité de Contralor de Psiquiatría Infanto-Juvenil, estamos muy preocupados porque hay una ausencia total de psiquiatras y psiquiatras infantiles en todas estas estructuras. Y nos Totalmente. encontramos con que de repente hay grupos para, por ejemplo, hombres violentos, y resulta que no hay un solo psiquiatra que pueda medicar y que pueda asegurar. Y nos mandaban, yo ahora ya no trabajo más en el hospital, estoy jubilada en el equipo de abuso, pero nos mandaban a medicar a gente que, o sea, que nosotros ni teníamos conexión con. Es decir, hay un problema importante en lo que es la integración de los equipos interdisciplinarios, todos imprescindibles, pero que realmente, bueno, hay problema en todos los ámbitos, en salud también. Pero en Doy Sí, fe de que Totalmente. Patricia, sí, pedía en el equipo de Belleville una psiquiatra, la sí, intervención constante del psiquiatra, sí. porque, bueno, se notaba esa ausencia, ¿no? nosotros lo Y es vemos en claro. familia, no hay Lo, psiquiatras. En los equipos de tribunales de familia no hay psiquiatras. Y estamos, por eso justamente venimos pensando esto, porque es necesario articular y que pudiese incorporarse la figura de un psiquiatra en los abordajes familiares, donde nosotras estamos teniendo muchos casos donde es necesaria el ujú. rol y la función del psiquiatra. Y, Y por eso y si me nosotros nos venimos. preguntas, hay además como una especie de mito, ¿no? Y otra es la realidad. Los psiquiatras infantos juveniles, y sobre todo desde la formación de los últimos años, 2010 en adelante, tanto en la Universidad Católica como en el Consejo de Médicos, es imprescindible el manejo de la psicoterapia y de la psicoterapia individual y familiar. No somos psicofarmacólogos, menos en Claro, infantil, ¿me entienden? claro. Entonces, tú vas para una revinculación y te preguntan, pero usted, licenciada, licenciada. No, yo no soy licenciada, soy médica psiquiatra. Sí, Este, entonces hay que hablar de la palabra psicoterapeuta porque es como que la psicoterapia estuviera vedada y la realidad es que no. Entonces, este es un punto que es interesante y que me alegra, pero muchísimo, a mí personalmente, el tema y la presencia de ustedes acá me ha parecido un gran Bueno, acierto, una gran necesidad, porque aún trabajando tantos años, es tan difícil el tema, tan difícil, se necesita tanto el constante interactuar, que totalmente. bueno, ya después vamos a ver, ¿no? Este, pero hay un vacío grande y una necesidad de, más allá de las palabras de interdisciplina,
la acción y el hecho concreto de los ámbitos de respuesta, ¿no? Totalmente. Sí. Es así, sí, Nosotros hemos visto Nosotros lo sentimos la que... misma necesidad. Sí, 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 sí. Chicas, disculpen que las Sí, interrumpa un poco. Yo voy a pedir que silencien, porque hay algunos, por ejemplo, Samsung, que se siente ladrar un perro. Los que no vayan a hablar, lo tengan silenciado para que no perturben los ruidos ambiente. Ahí está, porque se escuchaban unos perros ladrar. ¿Quieren que esperemos 2 minutitos más y ya empezamos en virtud del tiempo? sí, perfecto. Esperamos 2 minutitos y ya empezamos. A ver. No, si no, ya vamos empezando y después se irán sumando. Primero quiero agradecerles a todas su tiempo, el haberse acercado a participar de estos ciclos que siempre para nosotros nos resultan muy enriquecedores, muy estimulantes y tienen que ver con los ciclos de Ateneos clínicos bibliográficos que organiza APIA. Esto ya tiene su tradición y su trayectoria. APIA este año está cumpliendo los 20 años. Así que tenemos muchas ganas de seguir haciendo, produciendo, compartiendo para todos. Así que, bueno, les agradezco, les doy la bienvenida. Hoy no va a estar la doctora Lucía Lippi, que es la presidenta, pero nos acompaña Ana María, Emma Saracho, que son las socias fundadoras también y que han estado en todo este proceso. Así que vamos a estar acompañadas, contenidas, también apoyadas por ellas. Por otro lado, les quiero también compartir que APIA tiene otras funciones como son los grupos de reflexión y autocuidado, que son espacios en los cuales podemos tratar las cosas que nos van atravesando en nuestra práctica diaria. Esos espacios los está dirigiendo Lucía y la licenciada Graciela Taquela. Son grupos abiertos que se realizan los terceros sábados alrededor de las 10, es 1 horita y media, es una actividad abierta, grupal, en el cual, bueno, se van tratando lo que nos pasa en esta práctica diaria. A su vez, también tenemos los equipos de supervisión. Los equipos de supervisión, la coordinación está a cargo de la doctora Marta Cortés, que es el acompañamiento a los profesionales en distintas áreas. La supervisión está pensada también desde un sentido interdisciplinario. Así que todos se pueden acercar para contactarse a través de APIA con la doctora Marta Cortés y por ahí establecer la inquietud y se va a buscar el supervisor que le resulte oportuno para la práctica que quieran hacer. A veces puede ser individual, puede ser grupal, puede ser con 1 o 2 profesionales dependiendo de la problemática que quieran tratar y como siempre nosotros les recordamos que esta es una asociación, si bien es de psiquiatría infanto-juvenil y es afines, es un espacio abierto a las distintas disciplinas. Así que todos los que quieran acercarse, asociarse para seguir intercambiando, creciendo, formándose, son bienvenidos. Así que no robo más tiempo, pasa Dani ya a presentarlas. Bueno, buenos días y también muchas gracias a todos los presentes por participar de estas actividades de APIA. Quería agregar que sería bueno de que anoten su nombre, su apellido, su DNI, porque nosotros vamos a ir tomando nota y vamos a entregar luego los certificados correspondientes. Bueno, es un verdadero honor y orgullo contar en este Ateneo inaugural con 2 excelentes profesionales, quienes, bueno, se destacan por su trayectoria y accionar en sus respectivos campos,
y con las cuales además nos une un hermoso lazo de amistad. Bueno, vamos a presentar a la licenciada Patricia Pepicelli, es licenciada en Trabajo Social. La misma posee formación de posgrado en niñez, adolescencia, como así también en intervención familiar y abordaje organizacional e institucional. Se ha desempeñado laboralmente como trabajadora social en el ámbito municipal y luego también como integrante del equipo técnico multifuero acá en la ciudad de Belleville y en otros equipos interdisciplinarios e instituciones de infancias y adolescencia. Tiene un recorrido en la docencia, como adscrita a la Cátedra de Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Villa María, integrante del equipo docente del curso de Pericia e Informe Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y docente de nivel medio. Participó como integrante en la comisión directiva de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial y militante en organizaciones de derechos humanos. Actualmente se desempeña como perito oficial en el equipo técnico de intervención de régimen comunicacionales de tribunales de familia en la ciudad de Córdoba. Y queremos presentar también a la licenciada en psicología Silvana Villalón, quien cuenta con la formación en psicoanálisis de pareja, familia y grupo. Participó como instructora docente en el programa de salud familiar y comunitaria en diferentes sedes dependientes del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Se desempeñó también como perito forense en el juzgado multifuero de Villa Carlos Paz. Ha participado de investigaciones y publicaciones realizadas en el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez del Poder Judicial de la provincia. Y actualmente su actividad laboral es como perito oficial en el equipo técnico de intervención en régimen comunicacionales de tribunales de familia en Córdoba. Bueno, sin más preámbulos, las invitamos a nuestra casa, a Apia, para que sea también suya en esta disertación. Bueno, buenos días a todas, a todos. Bueno, es un honor estar acá. Nosotras con Silvana somos integrantes de un equipo técnico, trabajamos juntas cotidianamente, venimos pensando sobre esta propuesta y bueno, nos han dado la posibilidad de que podamos traer más que un bagaje académico, solo compartir nuestra experiencia práctica de recuperación, recuperando algunas categorías teóricas, pero para pensarnos como actores en estas situaciones donde nos involucra como profesionales y también como sujetos de una sociedad que está padeciendo de muchas situaciones de vulnerabilidad. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con nuestra exposición y también agradecidas por el espacio que nos han dado y traemos también el saludo de nuestros compañeros de trabajo del equipo. Vamos a ver si puedo. Hay un Galaxy J12 Core, por favor, ¿podría silenciarlo? Gracias. Bueno, se ha dado en llamar fragilidades familiares en contextos de judicialización. Estos son aportes para la intervención en la vinculación desde lo psicosocial, que es el abordaje que nosotros hacemos de forma interdisciplinaria en el equipo. Este equipo pertenece al ámbito del forense, del Poder Judicial, que depende nuestro equipo que está conformado de la siguiente manera: el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia, la Administración General del Poder Judicial, Servicios Judiciales, la Unidad Organizacional, y nuestro equipo pertenece a la Unidad Organizacional de Familia. Ese sería
una síntesis sucinta de lo que es un recorte del organigrama del Poder Judicial, porque a veces es tan complejo que desde afuera, incluso a nosotras muchas veces nos toca revisar esta construcción organizacional del ámbito institucional para poder entender. Nosotros somos un equipo de intervenciones comunicacionales perteneciente a la unidad organizacional de familia que depende de servicios judiciales, que a su vez depende de la Administración General del Poder Judicial, que tiene dependencia del Tribunal Superior de Justicia. Nosotros ingresamos a trabajar como peritos oficiales de la justicia, lo cual nuestros informes tienen una firma que es de peritos, o sea, nosotras juramos al ingreso como funcionarios, aunque no somos en la categoría de funcionarios, en lo que tiene que ver con la cuestión salarial ni organizacional, pero sí en la función. Nuestros informes no son vinculantes, el juez puede o no resolver con nuestros informes, pero sí toma de nuestros informes en las resoluciones, por lo cual nuestra tarea tiene una función estratégica y una prevalencia estratégica en lo que es la definición de las resoluciones judiciales. La misión de nuestro equipo es brindar a los órganos judiciales del Foro de Familia un aporte técnico en las áreas de psicología y trabajo social. Está conformado por 4 psicólogas, 4 trabajadoras sociales, un personal administrativo, que es una compañera que es abogada, y una coordinación, que en este momento está a cargo de una de las psicólogas, de las 4 psicólogas. Nuestra intervención concreta en este equipo de intervenciones en regímenes comunicacionales es en relación a problemáticas vinculares que han requerido la intervención judicial. Frente a estas situaciones, llevamos adelante una valoración a partir de los fundamentos teóricos científicos, validados metodológica y teóricamente, ante esta demanda que es concreta en el fuero de familia. Como a través de entrevistas interdisciplinarias con los sujetos en sede, entrevistas territoriales en domicilio y vinculares, encuentros parentofiliales con la utilización del dispositivo cámara Gesell y articulación con profesionales externos vinculados al caso. Nosotros en nuestro equipo contamos con un dispositivo de cámara Gesell para realizar los encuentros, que no es el mismo que se utiliza al momento de tomar declaración en el fuero penal. La cámara Gesell es un instrumento solo de observación donde solo intervenimos los profesionales del caso, la psicóloga y la trabajadora social que participan en el caso. ¿Quiénes son los sujetos con los que trabajamos? Son niños, niñas y adolescentes que cobran la centralidad en la intervención y con los referentes adultos incluidos en este proceso desde la responsabilidad coparental. A nosotros nos llegan casos en situaciones donde por algún motivo hay un distanciamiento vincular, parentofilial en general, pero también puede ser con otros referentes familiares, en los cuales la centralidad la toman los niños, quienes el requerimiento es sobre ellos, digamos. El régimen comunicacional tiene que ver con un pedido de estos adultos de revinculación con algún niño, niña o adolescente. Nuestra perspectiva de intervención siempre es en función de que ellos tomen la centralidad y a partir de eso valorar las posibilidades de la revinculación. Las problemáticas por las que se ha dado ese distanciamiento, siempre a las problemáticas en general les subyace estas situaciones: violencia familiar y de género, contextos socioeconómicos adversos, donde por algún motivo el conflicto empieza por la demanda económica,
falta del pago de la cuota alimentaria, de las cuestiones habitacionales, materiales, que se van transformando en una disputa que afecta la vinculación de padres, madres e hijos. Algo que podría haber sido resuelto en otra instancia, no se ha podido resolver en una instancia de mediación o acuerdos preliminares y por lo tanto se judicializa y impacta en el proceso de revinculación en los regímenes comunicacionales y se produce el distanciamiento. Esto que muchas veces suele escuchar, y no me paga la cuota, entonces no le dejo ver al niño. Y esto se va profundizando y se empieza a producir una situación de conflictiva también. Ese puede ser uno de las condiciones también cuando hablamos de contextos socioeconómicos adversos. Otra situación que se nos presenta muy recurrentemente son las situaciones de personas migrantes que acá en la ciudad de Córdoba, yo no sé en el interior en este momento, también generan situaciones de distanciamiento vincular, ¿no es cierto? Padres que viven, que se han venido a vivir acá y se han vuelto a su lugar de origen, o madres que se han vuelto con sus hijos al lugar de origen. Esas son situaciones que también nos requieren de la valoración de las posibilidades de un régimen comunicacional. Distanciamientos socioculturales y territoriales, y la que en este momento nos atañen para presentar esta propuesta son las problemáticas que emergen de situaciones que tienen que ver con cuestiones de salud mental, donde ha habido un distanciamiento a partir de un diagnóstico de algunos de los referentes parentales relacionados a cuestiones de salud mental. Y esos casos son cada vez, se va incrementando la demanda en relación a esos casos. Entonces es lo que a nosotras nos empezó a interpelar para empezar a pensar cómo en la valoración que nosotras hacemos es un equipo donde nos piden un diagnóstico, pero también vamos trabajando las posibilidades del régimen comunicacional para poder elevar una propuesta al juzgado, al juez, al órgano requirente, que es el juzgado, para la continuidad de dicho régimen. Entonces es allí donde empezamos a pensar en esta cuestión de sumar a los diferentes actores relacionados con la problemática para poder, no sé si garantizar, pero sí acompañar el proceso de revinculación mientras estamos interviniendo, pero a posteriori. Y es allí que en estos casos puntuales que tienen que ver con cuestiones de salud mental, nos empezamos a interpelar sobre cómo trabajar en esta cuestión de empezar a allanar las estrategias y las propuestas de continuidad que pueda sumar a otros psicoterapeutas y a otros actores que tengan que ver con las redes de las personas padecientes. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Esa es nuestro interrogante, ¿no? Como lo dije al principio, es compartir una práctica, una experiencia y probablemente también los interrogantes que tenemos al respecto de esta situación, que tiene que ver con la valoración de las posibilidades vinculares en las problemáticas de salud mental. Para eso vamos a desarmar algunas categorías con las que nosotros trabajamos. Bueno, antes que nada agradecer, como dijo Patri, la posibilidad de este espacio, de compartir esta experiencia. Bueno, no nos consideramos catedráticas ni mucho menos, es simplemente desde la práctica poder contarles por ahí una lectura desde nuestras profesiones que hacemos de las situaciones en las que intervenimos y bueno, cómo las vamos pensando, ¿no? Bueno, realmente desde nuestras disciplinas, en el ámbito en el que nos manejamos, en el contexto judicial, se han puesto en tensión los modos de intervenir en familias en que se presentan dificultades de interrelación, en las cuales se dan
interrupciones vinculares, obstaculizaciones, distanciamientos. Y bueno, para entender un poco cómo es el marco de la intervención nuestra, nos resulta necesario revisar el concepto o la categoría de revinculación, que en sí es un concepto jurídico, no es desde nuestras disciplinas, sino desde el derecho, porque viene como ligado a la idea de poder recuperar o de resolver la interrupción de un derecho en el ejercicio de la parentalidad, que es el derecho a la comunicación. En un inicio de este equipo, en un inicio de las intervenciones profesionales en el ámbito del derecho de familia, se nos buscaba, eh, se nos daba el lugar de poder intervenir desde situaciones que tenían que ver con el control, ¿no? Se hablaba ahí por ahí de regímenes de visita controlados. Eso es lo que inicialmente hacía este equipo en su momento. Y bueno, mucho se ha ido trabajando y desarmando cuestiones que desde nuestras profesiones hemos podido ir aportando, ¿no? Entonces nos parecía importante hoy traer cómo ha sido un poco la evolución de este concepto del régimen de visita, que en un primer momento se llamaba así, que estaba ligado al antiguo Código Civil veneciano, que tenía que ver con una concepción de familia tradicional, una concepción unívoca de familia, ¿no? Donde había roles fijos, funciones predeterminadas, y la mirada estaba centrada más en las funciones parentales, ¿no? Digamos que la lectura se hacía más desde ligado al parentesco biológico, y donde se consideraba que el progenitor, digamos, se centraba la mirada en el progenitor no conviviente, que tenía su derecho de poder ver o visitar al hijo y hacer uso de ese derecho, ¿no? Entonces, cualquier tipo de dificultad o de obstaculización en esas interrelaciones familiares traían como correlato esta revinculación de la que hablaba recién. Bueno, mucho se ha avanzado desde la implementación del nuevo Código Civil en poder hacer un cambio paradigmático en las concepciones de familia. Ya no se habla más de familia, sino de una multiplicidad de configuraciones vinculares, donde desde la normativa también se fueron introduciendo algunos otros elementos, como por ejemplo los parentescos afines, la consideración de la voluntad procreacional en personas que utilizan técnicas de reproducción asistida, por ejemplo. Y bueno, en el marco de nuestras intervenciones, el ir pasando de régimen de visita a régimen comunicacional también implicó la posibilidad de incluir otros criterios de intervención, ¿no? Porque implica responder a paradigmas de intervención distintos. Esto de romper con las formas instituidas al interior de las instituciones nos ha implicado una búsqueda de nuevas respuestas. Y en esa búsqueda, un poco repensarnos qué pensamos nosotros acerca de esas situaciones en las que un niño, una niña, un adolescente no comparten lo cotidiano con alguno de sus referentes parentales, que puede ser por diferentes situaciones, puede ser por situaciones de divorcio, de separación, pero también de que no haya habido nunca un periodo convivencial con ese sujeto. Y bueno, un poco esto, la idea es poder ir no solo pensando en que ese adulto no sea una visita, sino también en centrarnos en que los niños, niñas y adolescentes no sean mirados como objetos que son llevados o traídos por disposiciones adultas, sino que se pueda considerar desde su lugar de sujeto en crecimiento y ejercer su derecho de mantener relaciones familiares acordes a sus necesidades. Y nosotros entonces pensamos que el hablar de procesos comunicacionales, más que de régimen comunicacional, nos abre la posibilidad a mirar los procesos vinculares, que van mucho más allá de las funciones parentales, que tiene una centralidad puesta en los niños y que implica considerar una multiplicidad de dimensiones, ¿no? Un poco
nos preguntamos cuando valoramos una situación familiar, cómo atraviesa al niño ese conflicto familiar, cómo se ve afectado en su subjetividad, cómo se ve afectado en sus representaciones acerca de lo que es familia. Y bueno, cuando hay un corte, cuando hay una separación con alguna persona o a un adulto significativo para él. Es un poco pensar en las nuevas realidades familiares y centrarnos en intervenciones que tengan más en cuenta lo relacional desde la complejidad, ¿no? Bueno, un poco traer desde qué conceptos de vínculos y familias nos estamos manejando, y bueno, un poco pensar en que estamos pensando estas cuestiones desde el paradigma de la complejidad, que implica un poco alejarse, es una nueva forma de pensar, ¿no? Alejarse de las certezas, dar lugar a lo novedoso, al acontecimiento, a lo que no está dado de antemano, digamos, a lo no determinado. Y desde allí, la teoría de la complejidad, pensamos al sujeto que se construye y es construido en vínculos. Pensamos los vínculos en términos dialógicos, digamos, que ambos términos del vínculo se ligan y a su vez se producen recíprocamente. El vínculo no es lineal y es en sí mismo lo que produce sujeto. Tomamos algunas concepciones de lo familiar de autoras desde el psicoanálisis vincular que hablan de que el hijo se construye y es construido en vínculos a partir de sujetos que anhelan, desean y esperan ser construidos en ahijadores. Y pensábamos qué distancia hay por ahí desde lo normativo en que se pretende por ahí ordenar un vínculo, cuando en realidad los vínculos tienen que ver con esta construcción que depende de los sujetos y de los conjuntos familiares, ¿no? Desde este marco, consideramos lo familiar como una compleja red de relaciones diversas y abiertas donde los sujetos ponen en juego el deseo de habitar esa configuración. Entonces, bueno, poder pensar a la familia en su multiplicidad de configuraciones, en diversidad y en constante cambio. Eso nos lleva a pensar desde nuestras prácticas en que es necesario correrse de una mirada unívoca o rígida sobre quién o quiénes ejercen las funciones de cuidado para poder dar lugar a una pluralidad de posibilidades. Y estas concepciones nos llevan a pensar que desde al concepto de regímenes comunicacionales, que es con que nosotros nos manejamos en nuestro contexto de las prácticas, si realmente podemos seguir pensando al régimen comunicacional solo desde la díada progenitor-hijo, y cómo damos lugar a esos otros lugares que no estaban considerados antes en las configuraciones tradicionales, ¿no? Tomamos este concepto que nos pareció como muy superador de estas concepciones binarias que trabajan autoras como Diana Blumenthal, María Teresa Marín y otros, que son psicoanalistas, y que hablan de las funciones subjetivantes, que son funciones que exceden a la función materna y paterna y que van más allá incluso del género de quien la ejerce. Estas funciones que constituyen un entramado necesario en el que se construyen los sujetos a través del tiempo y de sus configuraciones vinculares. Creo que esto hace referencia a lo que implica para los adultos responsables de la transmisión, de esa transmisión, lo que implica el sostén afectivo, las funciones de corte, de transmisión, de configuración, de construcción de los relatos, de la historia de ese grupo familiar que es único y irrepetible, ¿no? Entonces, desde este concepto de funciones subjetivantes se privilegia en la crianza más el cómo cada sujeto responsable, cada ahijador, dicen las autoras, realiza respetuosa y amorosamente esa función, más de quién lo lleva a cabo, perdón. Las funciones subjetivantes no son funciones fijas ni constantes,
sino que permite la retroalimentación en aquellos que se comprometen responsablemente a formar parte del crecimiento de un niño. Y bueno, desde estas concepciones, de este modo de ver y de pensar a las familias, es que en el contexto judicial nosotros nos preguntamos también si es posible seguir pensando el derecho a la comunicación desde un modelo único, ¿no? Cuando en realidad eh, no podemos seguir pensando unilateralmente solo en quién es el que se presenta a pedir eh, eh, la intervención porque hay una comunicación que está interrumpida u obturada. Tenemos que poder pensar en el derecho a la comunicación particularmente desde cada configuración, de cómo habita cada sujeto ese entramado vincular, cómo circulan esas funciones subjetivantes, cómo se produce en esa configuración concreta la transmisión de significantes y de representaciones acerca de su historia y de su conformación. O sea que nosotros tratamos de pensar nuestra tarea desde lo que es posible para cada configuración vincular en ese momento en que la tenemos frente a nosotros, en que interactúan con nosotros y de cómo tramita esa familia el sufrimiento que está asociado a los vínculos, ¿no? Sobre todo por esto de que ha habido alguna interrupción, algún alejamiento vincular. Bueno, Patri, lo que sigue, eso es lo que decía recién. Ujú. Y bueno, como decía Patri, hoy elegimos traer un poco aquellas familias en las que nosotros se nos solicita valorar las posibilidades de retomar vínculos con niños, niñas y adolescentes en las cuales alguno de sus miembros ha atravesado alguna situación de padecimiento en salud mental, ¿no? Y que, bueno, nos interpela a nosotros a pensar doblemente, porque no solo hablamos aquí de posibilidades vinculares y no solamente hablamos en relación a los derechos de familia, a los derechos de los niños, sino también pensar en clave de derecho de las personas que atraviesan un problema de salud mental. Entonces nos parecía importante, si bien todos manejamos el tema de la ley 26657 de salud mental, nos parecía importante traer algunos puntos eh, muy básicos que a veces, sobre todo en este contexto que estamos atravesando hoy, con tantas dificultades, con tantas posibilidades de trabajar en equipos y demás, por ahí se nos diluyen las prácticas, ¿no? Y bueno, un poco estos puntitos que elegimos traer tienen que ver con que considerar que el hecho de que exista un diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso presumir riesgo de daño o incapacidad, que eso se debe abordar a través de una valoración interdisciplinaria en cada situación particular y dar centralidad a los derechos de las personas con padecimientos de salud mental, sobre todo esto de no ser identificado o discriminado por el hecho de tener un diagnóstico actual o pasado de salud mental. También el hecho de su derecho a recibir tratamiento y a que ese tratamiento sea el que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria. Y también en cuanto a la atención en salud, lo que la ley trae siempre es priorizar el trabajo interdisciplinario, o sea, abordar las situaciones de salud mental a través de un equipo interdisciplinario. Bueno. Bueno, recién no pasé tu cuadro, me había quedado ahí enganchada No, está perfecto. Bueno. Nosotras pensamos, abordamos siempre la tarea y revisamos algunas categorías que tienen que ver con hablar de campo sociojurídico, ¿no? Trayendo un poco una idea de Bourdieu, ¿no?
Y al hablar de campo sociojurídico es poder pensar aún dentro de esta institución que tiene que ver con la institución judicial, la institución del Poder Judicial, que aún tiene prácticas bastante paternalistas, patriarcales, verticalistas, empezar a desarmar un poco esta cuestión y que, digamos, empezar a trabajar en la idea de campo, que también nuestras intervenciones articuladas con funcionarios, con los jueces, con los funcionarios al interior, pero también hacia la afuera, ¿no? Que es lo interesante. Y pensaba en esto que si ustedes han visto como un eslogan de la justicia cerca, eh, y si bien adentro del Poder Judicial hay distintos programas que hablan de esto y se desarrollan, pero también nosotros en nuestras prácticas cotidianas lo tenemos que revisar constantemente. La justicia cerca para la accesibilidad de la justicia del que nosotros llamamos justiciable, ¿no? Que es la persona que va en búsqueda del servicio de justicia para una resolución que en este campo donde nosotros intervenimos tiene que ver con vínculos. Siempre decimos con la jefa con la coordinadora que ya se jubiló, nosotros no intervenimos en un juicio donde se está dirimiendo cómo se reparte un terreno, una casa, un auto, o donde se está trabajando sobre cuestiones económicas y materiales. Estamos interviniendo en cuestiones que tienen que ver con relaciones familiares, con historias de vida muy dolorosas, con historias donde hay afectos o no. Entonces hay que poder pensarlos desde la integralidad, si bien en el marco que propone la intervención judicial, marco jurídico y legal, pero poder traer estas otras miradas. Y en eso poder recuperar permanentemente la idea de campo, y por lo menos ahí en el ámbito de familia nosotros vemos que es posible porque los jueces trabajan mucho con los equipos. Y eso es interesante, ¿no? Desde una cuestión más transversal. Y en esto, en esta interacción de saberes e integración, empezar a pensar estas categorías, ¿no? Cuando nosotros hablamos de interacción de saberes, hablamos desde las múltiples disciplinas que abordan la temática concreta. En este caso de la revinculación y las posibilidades. Pero hay que superar, porque la multidisciplina plantea miradas a veces que son separadas, ¿no? Y luego poder pasar a esta cuestión que es lo interdisciplinario, pero que también, digamos, es lo que está entre las disciplinas. Y desde ese lugar tener una mirada superadora a lo interdisciplinario para poder pensar en lo interdisciplinario, en transdisciplinario, que tiene que ver con una mirada donde podamos sumar otros actores sociales que tengan que ver con las redes, que tienen que ver con organizaciones, con terapeutas externos también a la intervención, esto de poder integrar la intervención para poder, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Para poder tener y poder recuperar desde esas lógicas, recuperar saberes que propendan a un acompañamiento, a una resolución o tendientes a poder encontrar estrategias de acompañamientos en estas situaciones. Sí, Ana María quiere decir algo. No se está silenciada, Ana María. Levantó la manito, Ana María. Hay que desmutear, Ana María. Ahí Ahí está. está, Ahí estaba está. muteada y no encuentro porque estoy en el... No, quería fines aclaratorios. Cuando ustedes dicen uno de los integrantes familiares con problemas psíquicos, ¿no es cierto?, con enfermedades, con alguna cosa, si se refieren estrictamente a esos casos, porque hay muchas situaciones de la llamada revinculación que nosotros tenemos que intervenir en situaciones de violencia, en divorcios contenciosos, donde las patologías son diversas, ¿no es cierto? Pero una cosa es una madre, qué sé yo, drogadicta con un bebé de 1 año, y otra cosa, ¿no es cierto? Son estos casos
que es una pelea constante y que es muy difícil el trabajo de revinculación. Quería ver si ustedes ¿por qué? Porque el desarrollo psíquico, una cosa es en un chico de 12, 13, 15, pero cuando estamos con chicos chiquitos, los grandes cambios en las configuraciones familiares que estamos viendo no dejan de lado que los niños necesitan ciertas figuras identificatorias permanentes, ¿no es cierto? Entonces, ese es un poco el conflicto, porque lo que nosotros vemos en la clínica es el chico que empieza a drogarse cuando murió la abuela y tiene hermandades de 3 y 4 madres y padres diferentes, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es eso, y otra cosa son, por ejemplo, la madre, es decir, las enfermedades psiquiátricas graves, por un lado, o las minusvalías o las discapacidades, y otra cosa esto de los contenciosos, ¿no? Y, es decir, por eso les preguntaba, porque ustedes siempre se refieren, se están refiriendo a padres con problemas psíquicos específicos, o yo entendí mal. Esa era mi pregunta, si hay diferentes posiciones, porque la red vincular es cierto que siempre, pero nosotros estamos viendo padres con falsas denuncias alejados de sus hijos 4 años y 5 en toda su infancia, y con patologías que no son como para estar tan separados, ¿no? Es decir, eso es lo que quería yo aclarar, porque es como muy general, y el planteo lo entiendo, pero no sé si es adaptado a una situación en particular de enfermedades. Después les comento otra cosa con respecto a los adoptantes, a los cuidadores y a las leyes que hay al respecto de los cuidadores y todo eso. Es otro gran tema. ¿Querés contestar, Silvi? Nosotros hoy quisimos traer un poco esto de... ¿Se me escucha? Ah, Sí, sí. esto de cuando hay una patología, porque es lo que nos está viniendo como demanda actualmente mucho. Lo que usted trae, doctora, también de una demanda diaria, ¿no? Esto de los grandes conflictos a nivel de los vínculos de pareja y que atraviesan a los hijos y que los ponen, digamos, en el medio del conflicto, y que eso se va judicializando y se va cada vez complejizando más, ¿no? Pero hoy queríamos traer este otro punto, digamos, que es cuando además de todo eso hay algún problema de salud mental en alguno de los miembros. Porque bueno, Bien. veíamos como indicadores puntuales que nos hacían, bueno, que nos hacían ruido, y que nos parecía importante poder pensar en esto de la articulación con los profesionales tratantes, que a veces nos cuesta mucho, tal vez porque no conocen, porque no entienden, digamos, sí, realmente no hay un conocimiento de cómo es el modo de abordaje. Tal vez se piensa de que desde los equipos tenemos esta como obligatoriedad de conectar a un niño con un padre, cuando, digamos, ha habido todo un recorrido y un trabajo de valoración previa, ¿no? Claro. Yo, a ver, Nosotros sí intervenimos en personalmente, múltiples... Sí, doctora, disculpa, sí. no, que a través de mucho tiempo yo lo que he optado por hacer es pedir a los abogados que intervengan audiencias donde se cite a todos los profesionales, porque uno de los problemas que hay es que ponen certificaciones de que hacen tratamientos y no los hacen, ¿me entienden? Entonces, bueno, esa es una salida que yo vi que promueve la integración y el intercambio más eficaz, porque si no el Absolutamente. informe es terrible, terrible. Hay que Y apuntar a la también audiencia. eso, me parece que es importante la participación en audiencias. Incluso yo le comentábamos el otro día a Dani y a Sole, cómo en una audiencia ni siquiera habían estado las partes, sino solo los Solo profesionales. profesionales. Y la verdad Totalmente. que cómo se trabajó en este caso concreto, que era la pausa de un régimen comunicacional que requería una abuela, a partir de la valoración de los diferentes profesionales que estaban interviniendo con ese niño sobre las posibilidades. Esas son estrategias muy interesantes,
y que hay que como que insistir mucho para que sea una práctica constante, porque me parece que eso echa mucho luz a mucha resolución. Porque también nos encontramos con muchos terapeutas que realizan el tratamiento descontextualizado de lo que es la valoración del régimen comunicacional. Entonces, nosotros que nos vuelven a mandar para que revisemos cómo está o volvamos a valorar, hablamos con los terapeutas y resulta que no han tratado, no han puesto centralidad en esa cuestión, sino que nos pasó el otro día con una mamá que el tratamiento había focalizado porque ella no había terminado su carrera, pero no estaban abordando la cuestión de la revinculación de la hija con el padre, que esta señora está obturando, digamos, desde hace años por una cuestión de ella, o sea, por sus condiciones, digamos, psicoemocionales. Entonces, también eso a nosotras nos empieza a dar una cuestión también de recomendar a los jueces que el tratamiento sea en función y el abordaje sea en función del proceso de revinculación. Por eso traemos esto hoy concretamente en relación a las personas con un diagnóstico, pero podemos abrir el juego de un montón de situaciones, personas con adicciones, denuncias de abusos que no pueden ser sostenidas en el tiempo y que son inexistentes. Ayer, bueno, tenemos para contar y uno dice, bueno, son casos que tendríamos que hacer un ateneo por cada uno de los tópicos, ¿no? Porque la verdad que son múltiples, pero en este nos interesaba porque sabemos que por lo que planteamos del derecho que tiene una persona con un diagnóstico de padecimiento de salud mental y que a veces per se establece de que está impedido y nosotros pensamos que tiene un derecho que debe ser restaurado de algún modo si vemos posibilidades en eso. Cuando no hay posibilidades no, pero cuando hay posibilidades, ¿cómo pensarlo para que no sea la justicia la que previamente obture esa posibilidad? Eso es lo que nosotras hemos pensado al momento de esta propuesta. Pero sí tenemos múltiples intervenciones como esta que usted dice y que tienen que ver seguramente con la cuestión, con otras cuestiones de algún diagnóstico que, bueno, que tiene que ver con cuestiones de adicciones, con cuestiones de violencia sostenida, con cuestiones de denuncias que no son veraces, distanciamientos provocados por la intervención del fuero penal. Y la figura también... Probablemente los casos clínicos que las chicas, que las profesionales van a presentar, ilustren y ejemplifiquen todo esto. A lo mejor si alcanzamos a llegar a que presenten sus casos clínicos, vamos a entender o darle, digamos, una mirada más general a esto, ¿no? Sí, por eso, para cerrar la idea de lo que yo venía hablando, de lo transdisciplinario, es poder poner a pensar como disparador esta posibilidad de dialogar la diversidad de saberes en relación a las intervenciones en estos casos, donde también, digamos, no solo recuperar esto de los profesionales, sino también a veces las redes, los cuidadores directos, niñeras, cuidadores, que están en permanente contacto con las personas que tienen algún padecimiento de salud mental y que nosotros también lo abordamos. Y, digamos, al momento de valorar, los tenemos en cuenta en las posibilidades de las estrategias de continuidad del régimen. Las interrumpo porque nos quedan 15 minutitos para entonces los casos y después justamente, el intercambio. hablando de nuestras prácticas, nosotras pensamos en 3 casos. Tenemos por un ahí, montón, por pero ahí tenemos situamos... uno, pero claro, por ahí tenemos uno. Bueno, un poco pensando en algunos indicadores que son comunes en los casos en los que vamos abordando, en situaciones en las que alguno de los miembros de la familia padece alguna situación de salud mental o ha padecido, encontramos algunos indicadores comunes como estos. Situaciones de violencia
en los vínculos atravesados por situaciones de violencia, generalmente con denuncias, con todo un abordaje desde los fueros de violencia. También los niños presentes en situaciones desorganizativas de su adulto referente y muchas veces puestos en condición de adultos, de una adultización del niño en roles de cuidado, ¿no? También lo que es muy común es la exclusión en el vínculo de la persona padeciente. Se han establecido, se han generado rupturas que a veces se prolongan excesivamente en el tiempo, y muchas veces también entre los progenitores la polarización de funciones de cuidado en las que se posicionan como que uno es el que tiene la capacidad de cuidado y el otro la ha perdido, ¿no? Y bueno, otra cuestión que vemos mucho es la ruptura en las personas que han padecido alguna situación de salud mental, la ruptura de las redes familiares y del lazo social. En general son personas que están muy solas, que ya no tienen vínculo con su familia de origen, que han perdido la posibilidad de apoyo, ya sea económico o afectivo, y que muchas veces tampoco están incluidas en ninguna organización social ni redes de acompañamiento. Bueno, y para ilustrar un poco estas situaciones que vemos, habíamos elegido una situación familiar que abordamos con ambas, en este caso. Siempre nosotros trabajamos en dúos, psicólogo y trabajadora social. Y bueno, en este caso se trata de una mamá de dos adolescentes de 16 y 13 años, a los cuales esta mamá no ve desde la denuncia que realiza el padre de los mismos, luego de una situación de descompensación de la señora, en la que los hijos quedan expuestos a situaciones de descuido y son testigos de violencia en la relación de esta señora con su pareja de ese momento. Eso se da todo en el marco del cumplimiento de un régimen de visita, un régimen comunicacional. En ese momento en que nosotros iniciamos la intervención, esta mamá vivía sola, em, eh, contaba con una jubilación anticipada de su espacio laboral debido a sus condiciones de salud mental. Ella tenía un diagnóstico de bipolaridad, había tenido varias internaciones breves, y sostenía un tratamiento más o menos regular de manera mensual. De Bueno, la nosotros historia sí. de la historia, esta mamá, hasta el momento que ella empieza a tener sus crisis, había sido una mamá muy presente en los cuidados personales de los niños, era docente de inglés, una mujer formada, ella estaba muy integrada a las redes sociales de sus hijos, habían podido tener un proyecto en común con el papá, eh, pero ella detona toda esta situación en la cual ella, nadie puede sostenerla, entonces se desarma la familia y ella queda aislada de toda posibilidad, incluso de su familia de origen y de esta familia con su pareja y sus hijos. A ella en la entrevista se presenta ella refiriendo cuál es su diagnóstico también. En ese momento el padre de los chicos estaba como muy focalizado en cómo había logrado generar una situación de estabilidad en los hijos eh, a través en la organización cotidiana, ¿no? Él contaba ya con una pareja nueva, se había casado, habían conformado una familia ensamblada, la señora también tenía sus hijos, y ambos estaban como puestos en lugar de referentes afectivos y de cuidado, que estaban, digamos, habilitados desde ese lugar por los hijos de ambas partes. Los hijos, los adolescentes, cuando nosotros intervenimos con ellos, sí observamos que estaban muy movilizados por los intentos de acercamiento que había tenido esa mamá,
porque habían sido como muy disruptivos en su cotidianidad. O sea, a ver, se había interrumpido, había habido una denuncia, había habido medidas de restricción dictadas por el juzgado de violencia de esta mamá con estos chicos, y luego de que esas medidas ya no estaban en vigencia, la mamá se había intentado comunicar, pero de una manera que había sido como muy disruptiva en sus vidas. Aparentemente lo que se relataba en la familia es que esta mamá había tenido conductas amenazantes con la pareja del padre, con los hijos de la señora, y esto les generaba mucha angustia a los chicos. Y si bien nosotros habíamos valorado que tenían un registro del vínculo afectivo con esa mamá previo a la enfermedad, es como que en este momento de la intervención estaban ellos en un posicionamiento de no querer saber de la situación de la mamá. Su deseo estaba en relación a evitar los conflictos. Los chicos, solamente uno de ellos estaba en un espacio, iniciando un espacio terapéutico, pero el Papa no nos brindó la información al respecto. Pese a ser insistentes en eso, no pudimos tener esa información. Y el hijo mayor, que era el que notábamos nosotros más afectado, no contaba con un espacio terapéutico. Nosotros lo que sí pudimos es coordinar y articular con la psiquiatra de la mamá, un poco conocer cuál era su condición actual, su situación actual, su adherencia al tratamiento, sus necesidades respecto a la vinculación con sus hijos, y también intercambiar un poco esta mirada que nosotros habíamos tenido de la situación familiar, ¿no? Acercarle a la profesional cuál era la situación de los hijos hoy, qué pensaban respecto a la posibilidad de encontrarse, de encontrarse o de evitar encontrarse con la mamá en este momento. Y bueno, y pudimos articular con ella la posibilidad de trabajar en un tiempo de espera, ¿no? De poder dar un tiempo a que estos hijos pudieran estar en condiciones para establecer algún acercamiento. En este caso, también le pudimos traer a la psiquiatra algunas lecturas que habíamos hecho de la valoración domiciliaria y territorial, que es muy importante. La mamá vivía a 5 cuadras de la casa de los chicos y se presentaba todo el tiempo de una forma disruptiva. Entonces esto también desorganizaba a sus hijos. Entonces, para que ella lo pudiera también abordar en el trabajo, en el trabajo terapéutico, ¿no es cierto? Y también proponer esta cuestión de que la misma pudiera articular con la terapeuta de los chicos, para empezar a pensar las estrategias de revinculación. Porque los chicos sí tenían una expectativa de verla a su mamá, pero no en esta condición. Entonces había como algunas cosas que revisar que tenían que ver con esta cuestión de la cotidianeidad, que la mamá todo el tiempo se presentaba enfrente de la casa, porque además también eso traía implicancias legales, la intervención de un juzgado de violencia que emite medidas. Entonces, poder trabajar estas cuestiones que parecen que son secundarias, en estos casos descomprimen la situación y son estrategias que habilitan a las posibilidades de pensar otro modo de recomponer la vinculación y de ir zanjando estas situaciones que son realmente las que surgen a cotidiano y que evitan que pueda haber un proceso de revinculación acorde. Eso era un poco lo que trajimos. La mirada de lo territorial, de lo cotidiano, es muy importante al momento de poder pensar las estrategias también. Por eso a nosotras nos sirven mucho las entrevistas en territorio y las entrevistas domiciliarias. Nosotros en este caso en el informe sugerimos, bueno, los espacios terapéuticos para los chicos y la posibilidad de que la jueza pudiera convocar a audiencia en unos meses, en un plazo X, a todos los profesionales involucrados para pensar una estrategia conjunta. Y en general somos escuchados por los jueces. Nos parece que de alguna manera el hecho de poder como decía Patri, ir empezando a
trabajar de manera conjunta, ¿no? Como, no solamente, digamos, como asesorando, sino poder ir pensando con los jueces estrategias ayuda a que tengan también la posibilidad de una mirada más desde lo posible, ¿no? Desde lo real y posible. Bueno, ahora vamos al caso 2, que también lo trabajamos juntas. Acá la situación era que ambos integrantes de la pareja parental tenían un padecimiento de salud mental eh, antes de que tuvieran a la hija. Ellos se separan por situaciones de violencia, la mujer se va a vivir de vuelta con su familia de origen y el hombre se queda viviendo con su madre. En el caso de la familia de origen de la mujer, hay un registro de la situación de padecimiento de salud mental de su hija, por lo cual se constituyen en referentes de cuidado de ella y de la niña. En cambio, en el entorno del hombre, no hay un registro de esa madre con la cual convive este señor, eh, sobre los padecimientos, que además se sumaba a la cuestión de la condición de, digamos, de un diagnóstico, también alguna cuestión que tenía que ver con cuestiones de consumo. Nosotras en este caso no pudimos abordar el régimen, abordar con el señor porque nunca pudo, como no estaba con tratamiento, él no pudo tener no pudo respetar el encuadre de intervención, ni siquiera pudimos tener la entrevista inicial, no podía escuchar, se No, desorganizó. sí, se presentó una eh, situación de desborde en el contexto de la entrevista, así que no pudimos abordar con él. Sin embargo, o sea, pensando un poco en los requerimientos judiciales, podríamos haber cerrado ahí directamente la intervención, pero nosotros pensamos en que era importante valorar toda la situación familiar y surgían de los relatos que las abuelas habían sido como figuras importantes para esa niña, figuras de cuidado, incluso esta abuela paterna también. Entonces, digamos, continuamos la intervención por ese lado. Nosotras, como las abuelas habían tenido un intercambio, una relación, entonces hicimos los encuentros en la sede del equipo con el dispositivo de cámara Gesell que habíamos hablado al principio, entre la niña y su abuela paterna, como también para empezar a traer lo paterno desde ese lugar. Pudimos registrar que había una situación de vivencia y digamos, había un registro de la niña de esta cuestión con su abuela paterna. Sí había alguna cuestión atemorizante con respecto a su papá, porque ella había vivenciado situaciones de esta desorganización de su papá, incluso en presencia de sus abuelos en su casa, el papá presentándose con agredir, muy desorganizado. Y Y también nosotros, otras cuestiones digamos, más de, de exposición a situaciones de riesgo, ¿no? Porque era un papá transgresor que estaba en cuestiones delictivas, con consumo de sustancias. Bueno, todo eso aparecía también, ¿no? En lo que podía traer la familia. y en este caso lo que pudimos hacer son gente de condición socioeconómica muy vulnerable. Si bien la mamá sí está con tratamiento y hay una familia que acompaña, en el caso del señor, además de que no está asumida por parte de la madre, de él, de la situación de su hijo, pero también no tienen accesibilidad a un tratamiento. Entonces, eh, pudimos trabajar algunas estrategias de continuidad del régimen comunicacional y posibilidades con la abuela paterna, que tenga que ver con encuentros que no sean en su casa, donde está el padre de la niña, porque el señor está pidiendo otras cosas y las posibilidades de la niña no son en relación al requerimiento del papá, obviamente, pero sí darle un encuadre a la continuidad del régimen comunicacional con esta abuela paterna con un acuerdo y con acuerdos con la abuela materna. O sea, en este caso pudimos resolver la revinculación a partir del contacto de las dos abuelas.
Y bueno, y dejar abierta la posibilidad de hacer una nueva valoración luego de un tiempo y que el papá pudiera dar cuenta del, digamos, de un abordaje terapéutico, ¿no? Y acá me acuerdo de una cosa que dijo la doctora Ana María, que este señor había ido en un momento por las denuncias de violencia a la casa de varones y la verdad que no había habido un tratamiento psiquiátrico, sino que había habido una valoración recortada del contexto y el señor venía con que a él le habían dado de alta, pero era una intervención en una situación de violencia. Entonces esto de poder traer permanentemente la figura de un psiquiatra, pero que tenga que ver con la situación de un abordaje en lo familiar, porque generalmente, hago un paréntesis, en el Poder Judicial la figura del psiquiatra está ligada a las intervenciones en el fuero penal, que tiene que ver con pericias sobre la imputabilidad o no imputabilidad, pero no tiene que ver con cuestiones relativas a la vinculación familiar. Y acá traigo después, si quieren, un caso paradigmático que atravesó el equipo, en el cual en un momento estaban interviniendo así de forma interdisciplinaria una psicóloga y una trabajadora social, y se pide valoración psiquiátrica, valora un psiquiatra del fuero penal con un protocolo del fuero penal, o sea, esto es habitual, y a una mamá y advierten, le dan la autorización para que pudiera estar en contacto con su hijo. Esa mamá se termina suicidando y mata a su hijo previamente, en un contexto donde ella se desborda, porque sabía que era solo un régimen comunicacional Y que y se ella había quería pedido tener desde la el equipo, tenencia. claro, Claro. se había pedido desde el equipo el cambio de cuidado, el cuidado personal, Entonces porque esa ella, mamá no estaba en condición. entonces esa cuestión de no poder integrar, por eso vuelvo a la idea de campo, vuelvo a esta cuestión, realmente puede resultar grave en algunas situaciones. Y nosotras consideramos que en el ámbito del fuero de familia se debe incluir la función, se debe incorporar la figura del psiquiatra, de la psiquiatra que tenga que ver con la valoración de la coparentalidad, de las posibilidades de niños, niñas y adolescentes en estos contextos, porque vemos cada vez más, no solo en estas situaciones, sino donde hay situaciones de consumo, de otras situaciones que ameritan la intervención, también de la figura del psiquiatra. Por eso traemos esto, que es nuestro pequeño aporte, ¿no?, a estas situaciones. Y el último caso que nos pareció relevante de traer tiene que ver con el padecimiento de salud mental en el referente del cuidado y también el niño con un diagnóstico de las condiciones del espectro autista. Esta mamá tenía una situación en la cual ella estaba con un diagnóstico que lo valoró la psicóloga con la que intervenimos, de una psicosis, y el niño, ella tenía los cuidados personales del niño, hasta que en un momento ella, en una cuestión de crisis, se presenta en tribunales de familia y entrega a su hijo porque no lo podía tener. Se dispone que el niño se vaya a vivir con el papá se hace cargo de ese niño, continúa con los tratamientos que la mamá no había podido sostener porque todo el tiempo obstaculizaba los tratamientos del niño, el abordaje escolar, terapéutico, de acompañamiento. Y esta mamá, una vez que el papá tiene el niño, empieza a reclamar con cuestiones de mucha exposición para el chico. Digamos que tienen que ver en presentarse en la escuela, en el lugar de trabajo de su papá. Y en esto también ella busca el acompañamiento de organismos o instituciones involucradas en la cuestión de la defensa de derechos de las mujeres, y empiezan a acompañar a esta mujer sin conocer el contexto del caso y sin conocer en profundidad las posibilidades de este niño. Entonces,
esta intervención resulta iatrogénica en el sentido de que al estar descontextualizada, afianza más el pedido de una mamá que no tenía en ese momento posibilidades de hacerse cargo del cuidado de su hijo, ni siquiera de sostener el régimen comunicacional, porque porque ella, digamos, le demanda al niño respuestas que el niño no puede dar, porque en este caso el niño necesita cuidados especiales, que esta mamá no está en condiciones de poder ejercerlos. Nosotras, en la última intervención que tuvimos fue una observación del régimen comunicacional en cámara Gesell, porque el niño también necesitaba saber cómo estaba su mamá. Pero ya esto lo pudimos ver en proceso. El niño había avanzado mucho con su papá y la verdad que se descompensaba mucho ante cada encuentro con el padre, con la mamá. Entonces, a ella al no estar en tratamiento, porque no tiene adherencia a los tratamientos, es dificultoso poder proponer una estrategia de régimen comunicacional porque el niño está, está en un espacio terapéutico de acompañamiento permanente y esta mamá no está posibilitada de hacerlo. Entonces, en este caso, no pudimos pensarlo, porque tampoco ella tiene un tratamiento. Bueno, un poco hicimos una síntesis en virtud del tiempo, pero esperemos haber sido claras, esperemos haber podido aportar en estos 3 casos algo para pensar, ¿no? Ahora no sé si nos quieren preguntar algo. Sí, Mati, ponelo, perdón, primero queremos ¿Cómo? agradecer la Dejo de... claridad que han tenido para ir haciendo el repaso desde cómo se organiza la estructura, cuáles son los canales, cómo son la forma de acción, un respaldo bibliográfico para introducirnos en lo vincular para todos aquellos que no han tenido una formación en lo vincular y que tienen una formación por ahí más desde lo psicopatológico, más limitada a pensar en la enfermedad y no tanto en los vínculos. Y cómo han incorporado la problemática social para poder pensar desde un saber, desde la complejidad, justamente. Entonces, eso ha sido realmente invalorable, digamos. Muchísimas, muchísimas gracias. Aira Sil va a terminar con las inconclusiones. Sí, sí, porque había... eso es un robo a mano armada, lo de las inconclusiones, porque lo sacamos de estas autoras psicoanalistas desde los vinculares que nos parecen hermosos, pero bueno, era como un modo de decir a modo de conclusión que no está concluido, ¿no? Pero nosotros es esto, pensar en la necesidad de poder pensar entre todos los profesionales que intervienen cómo poder sostener la vincularidad cuando hay un referente parental que atraviesa situaciones de salud mental y que no, bueno, no hay forma que sea posible si no es con la articulación entre todos los profesionales que intervienen, desde salud, desde educación, desde lo familiar, poder abrir la posibilidad de pensar justamente a las familias, no solo como ese grupo que convive, sino que hay un montón de otras figuras que son significativas para los niños y que a veces son la herramienta con la que contamos para poder pensar en estas vinculaciones. Y bueno, nada, la necesidad de integrar los aportes de cada uno. También pensábamos esto de que veíamos muy repetitivamente que muchas veces, sobre todo adolescentes, no conocen o no entienden los procesos patológicos que su mamá, su papá, su familiar están atravesando. Esto les genera mucho temor, mucha inseguridad, y que por ahí esto de poder pensar entre todos cómo incluir un acompañamiento a estos niños como, bueno, también sujetos que están afectados por esta situación que atraviesan sus adultos de referencia, ¿no? Cómo incorporarlos, cómo incluirlos desde una mirada psicoeducativa, si se quiere, o de acompañamiento también,
respecto a eso, al padecimiento que están atravesando sus referentes. La Bueno, verdad es que muchísimas gracias, al igual que Sole, por tanta generosidad en tener esta apertura como equipo técnico de tribunales y al reconocer al psiquiatra como figura importante y poder articular, porque es a veces muy difícil que abran la puerta a que articulemos desde diversos espacios las intervenciones. Eso para nosotros es muy importante, porque muchas veces hay niños, niñas, adolescentes, familias que vienen con un recorrido y poder nosotros como profesionales que trabajamos en esto, ¿no? En lo cotidiano, intercambiar con ustedes, con el equipo técnico, ese recorrido, ser escuchado, ese recorrido, ser valorado, es muy importante para el cuidado de estos niños. La verdad que agradecemos no solo la posibilidad del Ateneo, sino este intercambio entre instituciones. Si me bueno, disculpan un segundito, yo quisiera agregar algo, porque yo soy muy defensora de todo lo familiar y realmente me encantó la presentación y adhiero totalmente. Pero así como defiendo la postura del psiquiatra que debe saber psicoterapia y psicoterapia familiar, sin duda, si trabaja con niños, quiero señalar que en los trastornos, nosotros con la doctora Lippi, el presidente de la APIA, hace más de 20 años, hicimos un trabajo muy bueno sobre hijos de padres con trastornos psiquiátricos Ah, qué graves. interesante. Desde un caso, por ejemplo, que con intento de suicidio en el hospital privado, yo lo atendí en familia en mi consultorio, de la chica de 16 años, y la historia era de la madre depresiva profunda. Sin entrar en detalles porque es larguísimo y lo hemos retomado, yo quiero remarcar acá que ha habido una postura de la ley de salud mental de desvalorizar y descalificar lo que son los diagnósticos psiquiátricos, y como la imagen de rotular. Entonces, a mí me parece que si bien eso es bueno, las enfermedades psiquiátricas graves existen. Y la palabra trastorno, con el que se trató de desdibujar la palabra enfermedad, significa enfermedad. Entonces, cuando nosotros vemos desorganizaciones o cuadros, trastornos de conducta o disrupciones, o todo esto que ustedes han nombrado así, realmente hay que tener muy claro si hay un proceso psicótico, si es una psicosis reactiva, si es una psicosis que es esquizofrénica, porque esto va a indicar un deterioro, si es una psicosis maníaco-depresiva o un trastorno bipolar, porque si no utilizamos medicación en esos casos, todo el esfuerzo es muy desgastante y con pronóstico reservado, generalmente, que ya lo es de por sí. Y los violentos, honestamente, tienen que estar medicados. Hay medicaciones que son estabilizadores, que cambian notablemente. Entonces, realmente hay que tener una pata puesta en cada cosa, ¿no? Y yo, bueno, no soy muy psiquiátrica en el sentido de los medicamentos, y cuando la cosa es grave realmente solicito a los que saben mucho, más la medicación, porque hay medicaciones que son muy complejas. Encima la gente con procesos no se puede automedicar, tiene que haber otro que los cuide y se las dé. Es decir, es muy complejo. Pero realmente les agradezco que revaloricen esta postura y que se hayan presentado, además, a una asociación de psiquiatría que me encanta, y espero que se repita y que podamos intercambiar sobre casos concretos. Sí, Porque necesitamos la ayuda nosotros para que los médicos en general pierdan el miedo a la justicia, no se quieren exacto. meter, ¿me No, entienden? exacto. Nos Desde cuesta mucho psicoterapeutas, articular, nos pero cuesta mucho. nosotras, lo psicólogos que, que si hay intervención judicial no intervienen y son exacto, buenísimos, sí, hasta médicos que no te quieren revisar genitales porque te van a llamar de tribunales. Entonces sí. necesitamos esto, de articular este intercambio, y lo agradezco muchísimo a todas mis colegas que están organizando los Ateneos. Me encantó el tema y me viene Nosotras, esta apertura que ellas tienen totalmente, también de traer lo que totalmente. ocurre, ¿no? nosotras
siempre que empezamos a intervenir en todos los casos, lo primero que hacemos en la primera entrevista es preguntar quiénes son los profesionales, si están en terapia, bueno. Luego tomamos contacto. Les Sí, advertimos que no vamos a poner nada en el informe de lo que mira, nos están transmitiendo, pero sí lo mira. vamos a valorar al momento porque si nosotros ponemos la firma, y bueno, es diferente. Entonces, la estrategia la proponemos nosotros, porque entendemos también, después vienen juicios de mala praxis, eso también incluso perjudica al paciente que no puede tener una continuidad porque entonces empieza a haber también un litigio por esa cuestión. Nosotros en eso vamos valorando esa situación, porque nos parece importante esto y también esto que usted decía, con respecto a que a veces los requerimientos de la intervención del régimen comunicacional o la revinculación son pedidos por los profesionales sin poder ver las posibilidades de los niños, niñas, adolescentes frente a esta situación. Entonces, poder trabajarlo no desde una cuestión que tensione, sino una cuestión que sume al abordaje, porque nosotras estamos en una instancia diferente del poder decisorio de un juez. Y como dice Silvana, por suerte, hay un posicionamiento y hay juezas nuevas y tienen una apertura a esto. A mí en la adolescencia me venían un montón de casos donde habían habido situaciones de este tipo con intervenciones, pero me parecía oportuno aclarar que nosotras en el equipo, la articulación que hacemos con los profesionales que están acompañando a las partes es solo para tener entrevistas y poder valorar también desde lo que ellos están valorando y valorar las estrategias. Pero no poner cosas porque eso es un montón. A veces, si están dispuestos a participar en las audiencias, es interesante, pero lo acordamos, ¿eh? Lo acordamos, lo acordamos. Bueno, ahora estamos ya sobre el tiempo, ya hay un montón de comentarios que les dicen muchas gracias, qué Gracias. hermoso, qué muy clarificador. Y, y yo quiero rescatar esto, si bien que como iniciaron ustedes hoy el Ateneo, si bien esto surge de unas necesidades del derecho, el restituir los derechos a la comunicación, también es muy importante ver la posibilidad vincular protegiendo la integridad de cada uno de los integrantes a los cuales son sujetos de derecho, pero que lo importante también es quedarnos con lo posible en este momento, en el presente, y formarnos para poder empezar a pensar desde el vínculo Exacto. y sus Ese es. posibilidades. Y a veces lo que dijo Silvana es, ¿no? Ujú. De que nosotros, si bien hay un ordenamiento judicial, corrernos también de eso y tener otra perspectiva desde las posibilidades. Y Muchas cuidando esos gracias. espacios que son tan frágiles y que necesitan este sostén, ¿no? Sí, Desde todos los lugares, necesitan esta red que pueda cuidar y contener, como el título lo dice, estas fragilidades. bueno, agradecidas nosotros también. Muy Una agradecida. emoción muy grande Ah, haber compartido con ustedes. gracias, gracias a ustedes, Gracias. un gusto, un honor. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a todos por Cierro, estar y por No compartir. cortes todavía, Patricia, si copiamos los comentarios. Alcanzamos a dale. copiar y así les mostramos los comentarios. Ya, ahí está. Ahí estamos. Hola, Graciela, ahora te vemos. Bueno, ya cuando Hola, quieran, Angélica. Acá está Angélica, Patricia, que yo te comentaba. ¿Vieron? No nos encontramos en la vida, nos encontramos así. Hola, Angélica, no la veo. Hola, ¿cómo están todas? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? La verdad que no pude estar en todo el Ateneo porque, o sea, estuve en una parte, en la última parte no pude conectarme antes, yo tenía otra reunión programada para hoy, pero la verdad que hermoso lo que transmitieron. Es muy complejo el trabajo en el del equipo técnico. Sí, Eh, y Patricia sí, nos hemos encontrado cuando yo sí, llegué, sí, vos te fuiste a Córdoba. Yo sí. estoy en el equipo técnico de tribunales de Belville.
y somos Y multifuero, y bueno, comparto mucho de lo que han contado Silvana y Patricia, de verdad, muy lindo poderlo transmitir, digamos, en este contexto con ustedes. Los psiquiatras es un trabajo realmente interdisciplinario y creo que, bueno, hay que seguir apuntando a la importancia del trabajo en equipo. eh, en temáticas tan complejas como las judicializadas, ¿no? Que atraviesan bueno, una gran cantidad de problemáticas entre medio y es importante empezar a ver al sujeto desde las distintas disciplinas y no solo desde la psicología y el trabajo social. tal Nosotros cual, acá no estamos teniendo en el equipo técnico de tribunales de Belville una psiquiatra dentro, o sea, No, está la psiquiatra en Villa María, que es quien nos ayuda, pero bueno, hay que seguir trabajando fuertemente para que bueno, pueda ser incluida dentro del equipo, porque es importante que esté en la sede. Hay imponderables situaciones que se dan día a día en el trabajo diario y es fundamental, es fundamental. Comparto con esto digamos que el psiquiatra está incluido mucho en lo que son las causas penales, pero no tanto en lo que es familia. Mira. no. Entonces, Y bueno, quiero hay que seguir agradecer trabajando. también a los estudiantes de sí. enfermería que han estado presentes y que verdaderamente ellos tienen una formación dirigida a esto, a la salud mental. Estado Sofía, Por, Victoria, y yo creo que también tienen que ser parte del equipo porque desde ya su formación van adquiriendo esta mirada, ¿no? De lo familiar, de lo comunitario. por eso Ah, yo decía de esto de incorporar otros roles que no tienen que ser solamente con estas disciplinas. Los cuidadores, los enfermeros, sí. los docentes, o sea, las personas, los acompañantes Los terapéuticos, acompañantes Acompañante. terapéuticos, que están decía yo, que hoy involucrados ni en lo la... hablamos. Sí, se nos quedó, sí, sí. Digo, esto también, ¿no? Los enfermeros, digamos, me parece que es interesante poder recuperar esta visión y no, para no sesgar. Por eso es lo de, incluso los sujetos involucrados en la problemática, porque te Ujú. traen respuestas que vos no las tenés. Entonces eso también te permite pensar Mm, desde lugares más posibles. Eso. sí. Bien, Patri, ahora vamos a cerrar. Cuando vos termines, Ya fíjate que te estoy. va a decir que hay un tiempo que es como que se está encriptando tu Zoom tal vez demore un poquito más porque es para que la grabación termine. Cuando te da el ok, se cierra todo. No ¿Y nos qué hago? queremos ir, ¿Cierro? che. Sí, sí, sí. Dejo Sí, de compartir pantalla entonces ahora. sí. Sí, dejas de Gracias. compartir y ya pones cerrar a todos. Y Ahí está, ya. Gracias, finalizar. chicas, por estar. Muchas gracias. Chao, Chao, gracias Muchas por la gracias. invitación. Hasta Adiós. luego. chao, chao, Adiós. chao.